Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. ¿Sabías que durante siglos en la Iglesia Católica la gran mayoría desconocía los textos antiguos que nos dicen la verdad acerca de Jesús? Y para más sorpresa, lo que nos dicen es que los apóstoles no entendían quién era Él. Realmente en la Iglesia Católica durante siglos se había mantenido fuera del acceso de la gran mayoría de la gente el texto del que nos referimos. Ese texto nos dice de una manera muy directa quién era Jesús. ¿Quieres saber más sobre esto? Algunos de los papiros más antiguos con textos del Nuevo Testamento habían sido encontrados en basureros de papel o comprados a comerciantes de antigüedades, pero nunca hasta ahora se había dado con uno de ellos en una momia egipcia. Entre los cientos de documentos utilizados como papel maché para crear la máscara, un grupo de expertos de la Universidad Evangelista de Acadia, Canadá, encontró hace 3 años un texto que ha logrado ser identificado como uno de los más antiguos que nos dicen la verdad acerca de Jesús. El texto del que les hablo se llama el Evangelio según San Marcos. Exagerado, pero el Evangelio según San Marcos todo el mundo sabe que está en la Biblia, pero el Evangelio según San Marcos es un texto desconocido. A ver, ¿dónde está en la Biblia? Mi abuela tiene una y es como está como en la página 1300, 1430 mil. Tiene mucha página la Biblia, pues. Pero ahí está, o sea, ¿por qué dice usted que no existía y que la iglesia lo escondía y que no sé cuántos? ¿Ya te lo leíste completo, el Evangelio según San Marcos? ¿Lo conoces de veras? Este es muy exagerado el día de hoy, como muy amarillista y muy crítico. ¿Qué desayunó? A ver, ¿o no ha desayunado? Ah, es eso, ¿verdad? No ha desayunado. Ya entiendo. ¿Qué ocultaba la iglesia o qué quería que la gente no se enterara de las cosas? Pensemos que ahora es otra época, que ahora preferimos que las personas como tú y como yo podamos avanzar hacia una fe madura. Y entonces, si en otro tiempo se decía que leer directamente la Biblia o poder entender lo que dice el Padre en la misa era una cosa que nada más le dejaba a los adultos, a los conocedores, a los que podían saber, ahora ese conocimiento se está divulgando a todo el mundo. Se ha traducido la Biblia a cientos de idiomas y entre ellos el Evangelio que se data como el más antiguo, que es el Evangelio según San Marcos. Sí, ahora tu abuelita tiene la Biblia, pero ten en cuenta que durante siglos en la Iglesia Católica no se podía leer la Biblia en las casas. No había traducciones ni ediciones accesibles. Incluso los directores espirituales lo desaconsejaban por el riesgo de que la gente pudiera interpretar erróneamente la palabra de Dios. Por eso todavía hoy nos atacan los cristianos que no son católicos diciendo que nosotros no leemos la Biblia. Pensemos que personajes como el Papa Juan XXIII no pudo leer la Biblia durante la formación del seminario, sino solamente hasta que pudo especializarse en teología, y eso era visto como algo muy normal entonces. Los católicos de países anglosajones, por la cercanía con los cristianos protestantes, leían la Sagrada Escritura directamente. Eso fue una buena influencia que mantuvo a muy buena parte de esos teólogos en relación directa con la palabra de Dios. Pero eso será otra historia. El hallazgo de este papiro antiguo en las momias de los años 50 después de Cristo, sí, porque hay momias que son posteriores a Cristo. No son las momias de los faraones, sino las momias de la gente común y corriente que en vez de hacer las momificaciones o las máscaras de materiales preciosos como de barro o de oro, los hacían pues con capas de papel, como lo que hacemos los mexicanos con las piñatas. Pues bien, los papirólogos han descubierto en las momias tardías papiros valiosos con escritos antiguos y por fin se pudo encontrar con un texto el más antiguo del Evangelio según San Marcos, datado entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y si tú crees que es demasiado tiempo para poder decir que es un texto original, ten en cuenta que los textos más antiguos de Homero son de la Edad Media. No tenemos un texto de la Ilíada, ni de la Odisea de Homero, ni de muchos de los autores de la filosofía clásica que sean escritos directamente por ellos, sino que son copias que se han ido pasando a lo largo de los siglos. Y de hecho, de los 4 evangelios, existen alrededor de unos 5000 manuscritos y bastante de ellos de la época reciente, 40, 30 años posteriores a la composición original de estos textos. El Evangelio y los Evangelios son los textos mejor transmitidos y mejor cuidados a lo largo de los siglos. Entonces, a ver, si así son las cosas, ¿por qué la Iglesia Católica tuvo escondido el mismo texto? ¿Que no quería que nos diéramos cuenta de la verdad completa? Acabo de explicarles que el riesgo que quería evitarse era que las personas entendieran por libre el Evangelio, y es que la verdad, leyendo directamente el Evangelio, es sorprendente. Quiero compartirles un pasaje
de esto para que se den cuenta que no es tan fácil. Y que a pesar de que ustedes piensen, a lo mejor con sospecha, de que la iglesia después arregló esos textos para poder lavarnos el cerebro y convencernos de que el mensaje que ellos proclaman es la verdad, pues fíjense que hicieron todo lo contrario. A lo mejor son los peores publicistas o los peores mercadólogos, y como ideólogos los católicos antiguos y los cristianos antiguos pues son un fiasco, son un fracaso. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra que los apóstoles no entendían a Jesús. A pesar de estar tan cerca, a pesar de ser discípulos suyos, muchas veces no lo entendieron. Y esto se expresa libremente, ampliamente en el Evangelio según San Marcos. Te quiero compartir un pequeño pasaje del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea, pues Jesús no quería que nadie se enterara, pues iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días lo resucitará. Pero ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos no contestaron nada, pues en el camino habían discutido quién de entre ellos era el más importante. Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. No quiero criticar a mi querida iglesia, lo que quiero hacerles ver es la mera verdad, que en otra época nos trataban a todos como niños chiquitos y no nos dejaban ver las cosas como son. La Biblia estaba inaccesible, no había traducciones ni ediciones accesibles a la gente, y de alguna forma u otra se decía que eran cosas para los expertos, que nosotros no teníamos que ver esas cosas de la gente grande. Y la misa tampoco la podíamos entender, era en otro idioma, era todo para nosotros los del rito latino, era en latín, y pues no había traducciones de eso tampoco. Así que en vez de ponerme a criticar, yo no estoy poniendo a criticar, estoy ayudándoles a abrir los ojos de la realidad, de la oportunidad de que tú y yo nacimos ya después de la mitad del siglo XX y que ahora con todo lujo de detalles podemos afrontar estos textos directamente y darnos cuenta de que la presencia de Jesús siempre va a ser un gran reto para los demás. Quien quiera que se acerque a Jesús va a estar delante de algo, de una propuesta que supera a veces nuestras expectativas. San Marcos titula su evangelio como el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo coherente, lo lógico es pensar que si Él es el gran enviado, el neo de la vida real, el elegido entre todos los demás, el único que iba a dominar a todos, si Jesús es el verdadero en el que se realizan todas esas expectativas, es de pensarse que si somos sus discípulos, Él nos va a dar parte de su poder y del dominio sobre todas las cosas. Sin embargo, lo que Jesús les explica es que Él va a atravesar un camino de dolor, de dificultad, para poder alcanzar la gloria, y eso los discípulos no lo entienden. No podemos entender que la victoria tenga que pasar a través de la lucha y de la prueba. Y por otra parte, en vez de hablarles acerca del poder, Jesús les dice a sus apóstoles que Él no viene a buscar el poder y que Él viene a traernos la capacidad de reconocer a Dios aún en lo más pequeño e insignificante. Les pone, por ejemplo, ahí a un niño chiquito. Quien es capaz de abrazar a un niño limpiamente, de reconocerlo, de disfrutar de su mirada y de su sonrisa, va a ser capaz de reconocer a Dios en todas las circunstancias de su vida. Y Jesús viene para traernos ese despertar espiritual. Te invito a escuchar durante los próximos días la selección de textos del Evangelio según San Marcos que nos propone la Iglesia Católica durante las misas de cada día, para que puedas descubrir esta dramática historia de cómo Jesús va poco a poco explicándoles a unos apóstoles que incluso hasta el final no le entienden, y cómo tampoco le entienden a Jesús las autoridades de su pueblo, y cómo matan a Jesús por ateo, por impío, por querer ir más allá de los límites de la religión y de la cultura de su época. Jesús fue el incomprendido, y gracias a Dios nosotros ahora podemos en esta época tener acceso a la Biblia, escuchar y meditar la palabra de Dios abiertamente en el seno de la Iglesia Católica. Te invito a no quedarte con dudas, y si tienes ganas de escuchar más de la palabra de Dios, acércate, toma algún curso, alguna clase. Hay muchos métodos, muchos medios para aprenderlo.
Hay muchas escuelas de interpretación. Yo te aconsejo y te sugiero que puedas tener no solamente una instrucción bíblica, sino la capacidad de orar con la Biblia, de escuchar estos textos, de reflexionarlos, de que te muevan por dentro y que al final te ayuden a tomar decisiones que mejoren tu capacidad de vivir. Por ejemplo, como les acabo de compartir, lo que nos dice Jesús, el que quiera ser el más importante o el primero, que sea el servidor de todos. Y si quieres reconocer la misión de Cristo en el mundo, comienza reconociendo la presencia de Dios en lo más pequeño y en lo más humilde. Gracias por escuchar esta grabación, hermanos. Soy el Padre Montijo y recuerden que con el amor de Dios los amo. Que tengan un día lleno de bendiciones.